Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Y lee la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a leer del capítulo 5 de Primera de Tesalonicenses, desde el verso 15 hasta el verso 24. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, uno para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu, no menospreciéis las profecías. Examinadlo todo y retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Que el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Pablo, siendo un conocedor del estilo de vida que se debe experimentar cuando uno ha tenido un encuentro personal con Cristo. Porque él puede hablar desde la perspectiva de haberse encontrado con Cristo. De la misma forma que puede hablar de la perspectiva de haberse encontrado con una tradición y haber guardado esa tradición y haber vivido bajo los efectos de la religiosidad con un celo religioso y es ser orgulloso de la nacionalidad de la cual él poseía. Sin embargo, en esta carta y en otras cartas que el apóstol escribe, nos da unas instrucciones que son específicas. Es como si él hiciera un listado de cosas que usted y yo tenemos que tener presentes y no pasarlas por alto. Cosas que son esenciales en la vida de aquel que quiere reinar con el Señor por toda una eternidad. Cosas que son esenciales para poder relacionarnos con el Señor de la manera que Él quiere que nos relacionemos con Él. Porque una cosa es cómo yo quiero relacionarme con Dios y otra cosa es cómo Dios quiere que yo me relacione con Él. Y cuando el apóstol mira con claridad la forma y la manera, el antes y el después de su experiencia, puede concluir que hay cosas importantes en la vida que no debemos pasar por alto. Que somos un ser compuesto de espíritu, de alma y de cuerpo, que tenemos que cuidar y que tenemos que alimentar con la palabra del Señor. Mi tema en la mañana de hoy: desarrollando una confianza plena en el Señor. Desarrollando una confianza plena en el Señor. Es bien importante que nosotros observemos el estilo de vida que estamos viviendo. A veces nosotros miramos el estilo de vida de otra persona. Miramos el estilo de vida de nuestros vecinos. Miramos el estilo de vida del hermano que se sienta a nuestro lado. Pero no estamos llamados a mirar el estilo de vida de otra persona. Estamos llamados a mirar el estilo de vida nuestro.
El Señor Jesucristo habla claramente en una de las parábolas donde unos siervos van donde el Señor, el amo, el dueño de un cultivo, el dueño de una heredad, el dueño de una finca, por decirlo así, y le dice: ¿qué pasó? Alguien vino después de que nosotros sembramos trigo y nos sembró cizaña. Y ahora, en medio del plantío que nosotros tenemos, estamos viendo que no solamente hay trigo, sino que también hay cizaña. Y ellos le dijeron: ¿qué hacemos? ¿Arrancamos la cizaña para que no crezca juntamente con el trigo? Y el amo le dijo: no, vamos a dejar que crezcan juntas hasta el tiempo de la siega. Que no sea que queriendo arrancar la cizaña, también arranquemos el trigo. El Señor Jesús nos trae a nosotros una historia para que nosotros podamos entender que hay cosas en nuestra vida que no se pueden manejar. Y hay cosas en nuestra vida que son inevitables. Hay cosas en nuestra vida que usted y yo tenemos que procurar, cuidar y proteger. Cuando leemos esa parábola dice que el que vino a sembrar la cizaña vino de noche. Habla de estar dormido, habla de estar despreocupado, habla de no estar alerta. Y yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos episodios en nuestra vida que nos llevan a que nosotros no estemos alerta, que nos llevan a que nosotros no estemos apercibidos. Y el enemigo puede venir a sembrar la cizaña en tu terreno. Y cuando el enemigo siembra la cizaña en tu terreno, no me corresponde a mí querer arrancar esa cizaña de tu terreno, porque tal vez en mi terreno también hay cizaña. Por eso es bien importante que hoy nosotros podamos entender que Dios no nos ha llamado a que nosotros estemos pendientes de la plantación de otro, que no estemos pendientes del estilo de vida de otro, que no estemos pendientes de la responsabilidad de otro, sino que estemos convencidos de que cada uno de nosotros tenemos una responsabilidad. Él lo dijo de esta manera: no seáis hipócritas. No quieran sacar la paja que está en el ojo de su hermano, porque en tu propio ojo no hay una paja, sino que hay una viga. Y esto nos lleva a que nosotros desarrollemos el estilo de vida correcto que Dios quiere que nosotros desarrollemos. No pendiente del otro, sino pendiente de uno mismo. Dios te ha llamado a que tú seas una persona responsable con las cosas que Él ha puesto en tus manos. Dios te ha llamado a que tú cultives la semilla que Él ha puesto en tus manos, a que tú cultives la heredad, a que tú entiendas que tu estilo de vida tiene que ser desarrollado según el plan que el Señor ha diseñado para ti. Lo voy a volver a repetir: según el plan que el Señor ha diseñado para ti. Tú tienes un diseño. Por más que lo quieras pasar por alto, ese diseño corre a la par contigo. Porque en resumidas cuentas, tú no le darás cuentas a Dios por el que está sentado a tu lado. En resumidas cuentas, tú le vas a dar cuentas a Dios por tu propia vida. Le vas a dar cuentas al Señor por el plan que Él te diseñó. Por tanto, tú no puedes justificarte ante el Señor por las acciones o el estilo de vida del que está a tu lado.
sino que tienes que ser responsable con todo lo que el Señor te ha depositado, con ese tesoro que Dios ha puesto dentro de ti. Tienes que ser responsable. Y cada persona desarrolla un estilo de vida basado la mayor parte de las veces en las costumbres aprendidas, que luego de haberse dado cuenta comienzan a regir de manera personal su vida y su comportamiento. Y ese estilo de vida es el que nosotros tenemos que examinar. Y como yo digo, preguntarnos, ¿a qué se parece mi estilo de vida? ¿A qué se parece la práctica diaria de mi estilo de vida? Porque es posible que cada persona pueda tener un estilo de vida diferente. Unos de otros podemos tener y podemos diferenciarnos, aun cuando vivamos bajo el mismo techo, aun cuando hayamos salido de los mismos padres. Un hijo no se parece al otro hijo, aun cuando sean gemelos idénticos. Cada uno de ellos tiene una personalidad que la va desarrollando, que va creciendo juntamente con él. Sin embargo, el único estilo de vida que agrada a Dios es cuando nosotros vivimos por fe en el Señor Jesucristo. Y ahí es donde usted y yo tenemos que anclar nuestra nave. Ahí es donde usted y yo tenemos que aterrizar nuestro avión. ¿Cómo es el estilo de vida que Dios quiere que yo viva? Es un estilo de vida basado en la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Esta fe nos impulsa a vivir una vida consagrada a Dios, porque los cánones de ética que rigen nuestra vida, que rigen la sociedad, comenzaron basándose en las Santas Escrituras, que ahora se quiere redefinir, que ahora se quiere cambiar. Pero cuando nosotros vamos al origen, vamos a encontrar que los cánones de ética, la forma en la cual se quiso enseñar a una sociedad que pudiera vivir y desarrollarse, estaba basada y cifrada en la palabra del Señor. Por tanto, vivir una vida consagrada a Dios significa haberse entregado a Dios y no buscar satisfacerse mediante experiencias pecaminosas de la vida. El mundo nos ofrece muchas cosas. El enemigo siempre viene a traernos los precios más bajos y viene a traernos lo último que hay en la avenida y viene a querer negociar con nosotros. Pero la palabra del Señor nos ha enseñado, y aquí siempre hemos predicado, que con el diablo no se negocia. Al enemigo hay que reprenderlo y hay que resistirlo en la autoridad del Señor. Por tanto, cuando usted y yo vivimos conforme a la palabra del Señor, desarrollamos entonces una vida entregada al Señor y consagrada al Señor, que nos permite fortalecernos cada día en el Señor y combatir contra toda acechanza del enemigo. Es una vida rendida por completo a Dios. Dios lo quiere todo o nada. Te lo voy a volver a repetir, porque es que a veces nosotros le servimos al Señor con reservas. Y es que a veces hacemos como Acán, que guardamos debajo de la tienda el manto babilónico y los lingotes de oro que encontramos cuando nos enfrentamos en la guerra con Jericó. Y tú y yo continuamente nos estamos enfrentando a batallas, nos estamos enfrentando a guerras que son espirituales. Y en medio de ese proceso
entendemos que hay cosas que pueden verse como botín de guerra cuando Dios nos ha dicho que el anatema hay que quemarlo, que el anatema hay que deshacernos de él y que no podemos tener absolutamente nada como reserva. Porque cuando tú y yo decidimos rendirnos al Señor, tenemos que rendirnos a Él completamente, con una mente completa. Dice el apóstol, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Y a veces nosotros queremos justificar muchas cosas, pero no es que el espíritu te quiera justificar. Es que hay un enemigo que no nos da tregua. Es que hay un enemigo que siempre está haciéndonos que miremos por encima de la verja nuestra para ver qué hay en el cultivo del otro. Y Dios nos ha llamado en la mañana de hoy a que nosotros tengamos una entrega completa al Señor para poder desarrollar una confianza plena en el Señor. Esta vida rendida al Señor demanda una experiencia continua en la práctica de la oración. O sea, esto no es orar cuando estamos en apuros. Esto no es orar cuando surge la necesidad. Esto es mantener una vida de oración continua. Para Jesús la oración era lo más importante de su vida humana. Fíjese que Jesús no oraba a veces. Él no oraba si lo sentía o no. Era parte de su vida. Era parte de su experiencia. Él entendía que para poder cumplir con el plan y el propósito que Dios había puesto sobre su responsabilidad, tenía que mantener una continua experiencia y práctica de la oración. Él oraba cada día. Había convertido la oración en una costumbre. Y usted y yo tenemos que aprender a convertir la oración en una costumbre. Porque cuando usted y yo oramos todo el tiempo y nuestra experiencia de oración está de continuo, cuando enfrentamos situaciones, estamos fortalecidos para poder hacerle frente. Ningún soldado se prepara o hace ejercicios en la batalla. En la batalla va a poner en práctica todo lo que ha aprendido en el entrenamiento. Todo lo que ha aprendido cuando está en la práctica. Y usted y yo tenemos que entender que día a día tenemos una batalla. Que día a día el enemigo quiere atacar las bases de fe de cada uno de nosotros, para que nosotros en un momento vayamos diluyendo nuestra fe y nuestra confianza en el Señor. Por eso, de la misma forma que para Jesús la oración era una costumbre, para ti y para mí, la oración se debe de convertir también en una costumbre. La oración no debe estar presente solo cuando tenemos alguna necesidad o cuando estamos enfrentando algún problema, sino porque amamos a Dios, porque estamos agradecidos de Él, porque lo que Él hace para nosotros es vida. Y en oración nosotros tenemos que ir en agradecimiento, porque si no hay necesidad de orar, no oramos. ¿Y sabes qué pasa cuando una persona, por no tener sed, no toma agua? Se deshidrata. ¿Y sabes cuántos de nosotros muchas veces estamos en las afueras de la casa, trabajando en los alrededores de la casa, en la limpieza dentro de la casa, haciendo? Y nos ofuscamos tanto y porque no sentimos sed no tomamos agua.
Y tenemos que aprender a tomar agua aunque no sintamos sed. Y tenemos que aprender a descansar aunque no estemos cansados. Asimismo, tenemos que aprender a orar aunque entendamos que no haya una razón, que siempre la hay para nosotros orar. Dile al que está a tu lado, siempre habrá una razón por la cual orar. Sin tener una vida de oración es imposible llegar a una vida de consagración. No hay manera de usted consagrarse si usted no ora. No hay manera de usted alcanzar la estatura del buen varón perfecto si no hay una comunión íntima con el Señor diariamente. La oración es como el oxígeno. Si usted no respira, se muere. Y usted y yo tenemos que convertir la oración en parte de nuestra vida, en una parte esencial de nuestra vida. Porque la oración nos conecta a Dios y nos hace sensible a su voluntad, nos hace sensible a su propósito y nos hace sensible al plan que Él tiene para con nosotros. ¿Tendrá Dios planes contigo? Cuando tú oras, la oración te hace sensible a oír y a entender y a identificar la voz de Dios. No debemos conformarnos, oiga, con la oración que otro quiere hacer o puede hacer por nosotros. Es bueno que yo ore por ti y es bueno que tú ores por mí, porque bíblicamente debemos de orar los unos por los otros. Pero yo te garantizo y te aseguro que mi oración no será tan efectiva para ti que tu propia oración. Porque yo puedo orar por ti basado en la necesidad que tú tienes, pero tú orarás basado en la necesidad que sientes. Y Dios quiere que nosotros entremos en una relación con Él. Una vida que acostumbra a orar desarrolla una confianza plena en el Señor. Lo voy a volver a repetir. Una vida que acostumbra a orar desarrolla una confianza plena en el Señor. Desarrollar una confianza plena en el Señor es estar seguro de que aunque no sabemos cómo Dios lo va a hacer, sabemos que Él lo va a hacer. Yo no sé cuántos han entendido eso, pero yo no sé cómo Dios ha obrado muchas veces en la vida nuestra, pero sí he podido testificar que lo ha hecho. Y yo creo que tú también puedes dar fe de eso, que no sabes cómo lo has logrado, que no sabes cómo lo ha hecho, pero sí sabes que Él lo ha hecho. Y sabes que Él siempre estará presente y dispuesto para cumplir con lo que Él ha prometido. En el Salmo 24 nosotros vamos a encontrar que el salmista nos presenta el poder y la autoridad de un Dios que es soberano. Dios es el dueño de todo. Y el salmista nos dice en este Salmo 24 que de Jehová es la tierra, su plenitud, el mundo y los que en él habitan, porque Él la fundó sobre los mares y la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santo? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no ha elevado su pensamiento a cosa vana, sino que ha mantenido una comunión continua con el Señor, sino que ha desarrollado un estilo de vida que lo lleve a entender que mejor es estar un día en la casa de Jehová que 1000 fuera de ellos. Tú y yo tenemos que entender la importancia de la Escritura.
Tú y yo tenemos que entender la importancia de la oración. Esta escritura nos da una base sólida para que nosotros podamos ver lo bueno y maravilloso que es el Señor y lo maravilloso que es creer en Él. Él nos ha invitado a que seamos mayordomos de todo lo que Él ha creado. Y como nos ha invitado a que seamos mayordomos de todo lo que Él ha creado, tú y yo tenemos que desarrollar una forma de vida que nos lleve a tener una confianza plena en el Señor para destacar bien, oiga bien esto, la responsabilidad que Él nos ha delegado. O sea, no es hacer las cosas por hacerlas, es hacerlo bien. Por eso cuando el salmista nos invita a que nosotros le demos a Él sacrificio de alabanza y lo adoremos, dice que lo hagamos bien. Todo lo que vamos a hacer conforme a lo que Él nos ha puesto como responsabilidad, tenemos que hacerlo bien. No es una vez a la semana. No es cuando nos congregamos el domingo. Es todos los días, en cada momento. Mi vida tiene que convertirse en una devoción continua. Cada hora de mi vida yo tengo que enterarme de que estoy vivo por la gracia de Dios. Y tengo que agradecerle a Él cada minuto de mi vida por permitirme el aliento de vida, por la bendición que Él nos da. Cuando tú miras lo que Él te ha permitido tener, debes darle gracias al Señor. Cuando te montas en tu carro, pones tus manos en el volante, debes decirle gracias por este carrito. Si es nuevo, gracias por este carrito. Si es viejo, gracias por este carrito. Que haya una continua oración de acción de gracia. Que llegues a tu casa y le des gracias a Dios por la casa que tienes. Que sea tuya o no, que le des gracias a Dios por ese techo que tienes. Que nosotros continuamente entendamos que todo lo que Él nos ha dado, lo ha dado para que nos convirtamos en mayordomos de lo que Él nos da. Por tanto, puedo confiar en Dios para todo. Si confío en el Señor, mi relación con Él es de lazos fuertes. Y eso me inspira a que le lleve todas mis cargas a Él en oración. ¿Se ha encontrado usted en la encrucijada de tener que depender de alguien y saber que ese alguien es la persona que le puede resolver el problema? Pero por haber roto la relación con esa persona, o por haber estado tanto tiempo sin hablar con esa persona, sin llamarlo, sin visitarlo, aún siendo conocido de usted, se siente limitado en ir o llamarlo. Y usted concluye diciendo, a fulano yo llevo más de 5 meses que ni lo llamo ni lo visito. Yo no me voy a atrever ahora a ir a pedirle que me ayude en esta necesidad. Eso mismo pasa con nuestro Señor. Fulano estaría bien contento de ayudarte, pero por tu poca relación, por tú no te atreverte a llegar donde fulano, no tienes la confianza de poder ir. Pero cuando tú y yo mantenemos una relación, cuando tú y yo mantenemos ese canal de comunicación abierto, cuando tú y yo mantenemos esa cordialidad, yo puedo llamar a Carlos Maldonado y decirle, Carlos, tú tienes esto, me hace falta esto. Yo puedo llamar a nuestro hermano Juan Álvarez y decirle, yo tengo esta necesidad, tú me puedes ayudar, porque hay una relación,
Porque cuando Carlos necesita algo de mí, él viene a mí. Cuando Juan necesita algo de mí, él viene a mí. Cuando el hermano necesita algo de ti, él va donde ti. ¿Por qué? Porque hay una coinonía. Porque hay una continua relación, porque hay un continuo diálogo. Y es importante que nosotros mantengamos ese diálogo con el Señor. Porque cuando mantenemos ese diálogo con el Señor, podemos confiar en Dios para todas las cosas. Y no solamente podemos confiar en Él para todas las cosas, sino que por relacionarme con Él, por estar hablando con Él, por mantener una vida de oración, los lazos que estoy desarrollando con el Señor se convierten en lazos fuertes. ¿Tiene usted un amigo de lazos fuertes? ¿Ah? ¿Comparte con algún familiar de lazos fuertes? Yo tengo gente que yo no podría negarle nada de lo que me pidan. Porque los lazos que tengo con ellos son unos lazos tan fuertes. Porque ellos nunca me niegan nada de lo que yo le pido. Y cuando yo desarrollo esta relación con el Señor, esta relación con el Señor me lleva a tener una confianza plena en el Señor. De tal manera que yo voy a confiar en el Señor para todo. Y eso me va a inspirar a que le lleve todas mis cargas y las eche sobre Él. ¿Ve la importancia? ¿Ve la importancia? La Biblia nos presenta en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo número 4, la parábola del sembrador. Y esta parábola es muy importante para la iglesia. De hecho, Cristo nunca habló nada que no fuera relevante. Todo lo que Cristo habló fue importante. Y en esta parábola del sembrador, el Señor identificó 4 tipos de terrenos. Y en los 4 tipos de terreno identificó la misma semilla. Y en los 4 tipos de terreno con la misma semilla, identificó el peligro que esa semilla corría. O sea, la semilla es la palabra, pero hay un enemigo que viene detrás de esa palabra. Para que lo que se planta hoy en tu corazón, que es tu terreno, el enemigo venga a atentar contra esa palabra que se siembra en tu corazón cada domingo y cada miércoles que nos sentamos aquí. Cada momento en el cual a través de la radio el Señor te da una palabra como una semilla que se siembra en tu corazón, que te confronta tu estilo de vida, que te confronta tu responsabilidad con lo que Él ha puesto en tus manos, que te confronta con el don y con el talento que Él te ha dado, que te confronta con los resultados que tú tienes basado en el estilo de vida de fe que estás viviendo. Y esa palabra que el Señor viene a sembrar en tu corazón, el enemigo va atrás de ella. ¿Para qué? Para arrancarla. ¿Para qué? Para que no tenga crecimiento. ¿Para qué? Para darle muerte. ¿Para qué? Para que tú no puedas tener la cosecha que Dios quiere que tú tengas en el estilo de vida correcto que Dios quiere que tú y yo vivamos. No es el estilo de vida que yo creo, o que yo pienso, o que yo interpreto de la palabra. Es el estilo de vida correcto que Dios quiere que yo viva. Por tanto, tú y yo tenemos que entender que esa relación me acerca a Dios, no solo en efecto, sino en mentalidad, en la forma en que yo pienso. A veces nosotros creemos que acercarnos a Dios es solamente para mostrarle lo mucho que lo amamos. Y mire, si algo le decimos al Señor muchas veces en el día es que lo amamos. Pero tenemos que montarnos en otro vehículo que nos puede llevar a tener una experiencia diferente
a la que solamente decirle al Señor que lo amamos. Santiago decía que si nosotros visitamos al enfermo y lo animamos a que el enfermo confíe en el Señor y tenga fe en el Señor, pero no le llevamos una frazada para que se cubra del frío y no le llevamos alimento para que se sustente, para que pueda fortalecerse, la fe de tal hermano es una fe muerta. Porque la fe sin obras es muerta. Y estar yo diciéndole al Señor cuánto le amo todo el día, pero no tengo una reacción hacia ese afecto personal. Ahora, ¿cómo yo puedo entender que tengo una reacción hacia ese afecto personal? Cuando yo entonces puedo entender que mi mentalidad, mi pensamiento está sujeto a la palabra de Dios y ya no vivo yo, sino que es Cristo el que me guía, el que me dirige y el que vive a través de mí. Es como yo voy a poner en práctica lo que yo estoy experimentando. Esa es la manera de pensar. Cuando usted y yo tenemos ese tipo de manera de pensar, lo podemos alcanzar y lo podemos desarrollar en la plenitud de la experiencia que Dios quiere que cada uno de nosotros tenemos. En el Salmo 63, los versos del 6 al 8, el salmista decía: recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. ¿Cómo eres mi ayudador? Canto de alegría a las sombras de tus alas. Me aferro a ti. Tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. Esta escritura la leo de la Nueva Traducción Viviente. Está mi alma pegada a ti. Tu diestra me ha sostenido. Es la versión que usted tiene en la Reina Valera. O sea, no es solamente decirle a Dios cuánto le ama. Es usted arrestar su pensamiento. Es usted gobernar su mente. Es usted comenzar a darle gracias al Señor por el cuidado y la protección de cada día. No es solamente decirle cuando usted va a la cama a dormir: Señor, estoy muy cansado, pero te doy gracias por el día de hoy. Es que nosotros podamos meditar profundamente. Es que nosotros podamos entender que en la meditación, en el pensamiento, en el desarrollo de nuestra relación con Él, nuestra vida puede entrar en una práctica continua de lo que es la experiencia y el estilo de vida que Dios quiere que se manifieste en mi vida. Meditar en la palabra es leerla y detenerme a pensar en lo que he leído, en lo que la palabra dice, para yo poder comenzar a examinar mi corazón y rendirle a Él todo mi ser. Cuando yo leo la palabra, yo me detengo a ver qué esa palabra quiere influenciar en mi vida, a ver qué esa palabra me quiere manifestar, a ver qué esa palabra quiere señalar en mi vida, para yo entonces comenzar a examinarme. Y si hay algo que no le agrada, quitarlo. Porque es a ti y es a mí que nos toca quitar lo que no es bueno de nuestra heredad, de nuestro terreno. Y ahorita comencé el mensaje diciendo que todos y cada uno de nosotros en un momento dado nos descuidamos y el enemigo viene a sembrarnos cizaña. Y no le toca al hermano sacarla, te toca a ti. Me toca a mí examinar mi estilo de vida. Te toca a ti examinar tu estilo de vida. Por tanto, solo lo podemos examinar cuando nos sumergimos en la palabra del Señor.
enséñame tus veredas. Muéstrame si hay camino de perversidad en mí. Tú y yo podemos cambiar completamente la experiencia que tenemos al día de hoy. Cuando nos sumergimos en la palabra del Señor y dejamos que la palabra del Señor sea la que se manifieste en nuestra vida, nuestro corazón será cambiado, nuestro corazón será examinado y nuestro corazón será rendido al Señor juntamente con todo nuestro ser. Cuando medito en la palabra, es como si estuviera frente al espejo. El espejo me dice todos los defectos que tengo, ¿sí o no? Y cuando yo medito en la palabra me va a decir todo lo que no sirve y todo lo que tengo que cambiar y todo lo que tengo que arreglar. Pero no solamente cuando medito en la palabra veo todo lo que no sirve en mi vida, sino que cuando medito en la palabra yo veo a Dios a través de la palabra. Yo no sé cuántos han tenido la experiencia de ver a Dios a través de la palabra, pero es importante que nosotros entendamos que esa es la palabra de Dios, que la Biblia no contiene la palabra de Dios, que la Biblia es la palabra de Dios. Y ahí tú y yo podemos ver a Dios. Asimismo, como vemos nuestro rostro en un espejo, podemos ver a Dios a través de su palabra. Yo creo que cada creyente puede vivir firme y fortalecido en el Señor. Yo creo que cada creyente puede tomar decisiones para establecer una vida que esté fuera de preocupaciones. Porque cuando las preocupaciones llegan, nosotros tenemos que darnos por enterados que antes de que la preocupación llegara, ya el Señor estaba ahí. El problema es que nos hemos descuidado un poco, nos hemos dormido un poco, nos hemos descuidado un poco y el enemigo ha venido y ha sembrado cizaña y está creciendo juntamente con nuestro trigo y no nos damos cuenta hasta que alguien se da cuenta que en medio de nuestro plantío no solamente hay trigo, sino que también hay algo parecido al trigo que no es trigo, que es cizaña y que tenemos entonces que arrancarla. Y que tenemos que aprender a vivir una vida sin preocupaciones, teniendo a Dios con nosotros. La meditación en la palabra de Dios es como la gasolina que le echamos a nuestro auto. Se acabó la gasolina, el carro no camina más. Se acaba tu vida de oración, ya tú no tienes más fuerzas para seguir hacia adelante. Y aunque no es malo, tienes que estar dependiendo de la oración de otro. Tienes que estar dependiendo de la ayuda de otro. Qué bueno es cuando nosotros le podemos decir a alguien, ora juntamente conmigo por esta situación. Tú y yo tenemos que entender que debemos separar un tiempo diario para la meditación. Esa meditación me convertirá y te convertirá en un cristiano obediente. Y cuando obedecemos a Dios, caminamos en un nivel de vida más alto. Lo voy a volver a repetir. Cuando obedecemos a Dios, caminamos en un nivel de vida más alto. Porque seguir a Cristo significa regirnos por una medida de fe más alta, que la vive solamente aquel que le ha entregado su corazón al Señor. Esta medida de vida alta no la puede vivir aquel que todavía no le ha entregado su vida a Cristo. Ellos viven en un nivel y puede ser que la desesperación y la confusión llegue a la vida de ellos. Por eso es que cuando el impacto de las noticias nos derriban, no nos destruyen. Diferente aquel que no cuenta con la confianza y la fe en el Señor. Tú y yo tenemos que desarrollar ese estilo de vida. Y no es que estemos menospreciando a aquel que todavía no le ha entregado su corazón al Señor.
es que estamos identificando la responsabilidad que como creyentes y cristianos tenemos, de que esos que todavía no han entregado su corazón al Señor necesitan una experiencia de fe que solo tú se la puedes dar, que tú puedes compartirla, que tú puedes enseñarle, que la misma experiencia que tú tienes y experimentas, ellos también la pueden tener y la pueden experimentar. Hay una promesa de Dios que el Señor Jesús dijo acerca del Espíritu Santo. Dijo que vendría a ayudarnos, dijo que vendría a guiarnos a toda verdad, que vendría a ayudarnos a caminar por niveles más altos a los que tú y yo estamos acostumbrados a caminar. Habacuc decía: Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual pone mis pies como de cierva y en las alturas me hace andar. Esta es la experiencia que tú y yo podemos tener. Este es el estilo de vida que tú y yo podemos practicar. La palabra del Señor es el alimento, es la gasolina. La palabra del Señor es la batería, es el starter. La palabra del Señor es la bobina. La palabra del Señor es todo lo necesario que tú y yo tenemos para seguir caminando con una vida exitosa, porque Él nos ha dado la bendición de tener al Espíritu Santo de Dios. Mire cómo el apóstol Pablo, escribiéndole a los Efesios, cierra el pensamiento que trae a los hermanos de Tesalónica. Y en el capítulo número 1 de la carta a los Efesios, en el versículo número 15, dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Mire la razón. Está un apóstol orando por aquellos hermanos de la iglesia de Éfeso. En tu oración tiene que haber un propósito. En tu oración tiene que haber un porqué. En tu oración tiene que haber una razón. Mire el porqué y la razón que el apóstol Pablo le dice a los efesios por la cual él ora. El verso 17. Para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. Necesitamos ese espíritu de sabiduría. Santiago dice que si estamos faltos de sabiduría, ¿qué hagamos? Que la pidamos a Dios. La sabiduría es necesaria. La sabiduría es necesaria. Y tenemos que orar por la sabiduría. Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de ¿quién? De Él, de Cristo. Que Él alumbre los ojos de nuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado. Cuál es la riqueza de la gloria en su herencia en los santos. Y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? El apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso: mi oración, mi deseo, mi preocupación, la razón por la cual yo estoy orando por ustedes, es para que los ojos de vuestro entendimiento sean abiertos, para que haya espíritu de sabiduría, para que haya espíritu de revelación, para que ustedes puedan entender y comprender que fuimos capacitados desde el momento en el cual le abrimos a Cristo nuestro corazón y lo confesamos como Señor y dueño de nuestra vida, que nos equipó, que nos dio el poder y que nos dio la autoridad para que nosotros enfrentemos cualquier situación, no importa el nombre que tenga. Pero es necesario, decía Pablo a los Efesios, que haya un espíritu de sabiduría,
que haya un espíritu de revelación, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos para que ustedes puedan comprender que todo lo que ustedes necesitan para desarrollar una vida conforme al plan que Dios tiene para contigo, lo tienes dentro. Para que tú puedas entender que estamos capacitados, que lo que necesitamos es entender para poner por obra, que lo que necesitamos es darnos por entendido, darnos por claro que yo tengo el poder y que yo tengo la autoridad para hacer lo que Dios quiere que yo haga. Y esto es lo que el apóstol Pablo le comunica a la iglesia en Éfeso, pero también se la comunica a la iglesia aquí en Tozas, para que nosotros entendamos que dentro de nosotros está todo lo necesario. No hace falta absolutamente nada. Lo que necesitamos es relación con el Señor. Lo que necesitamos es que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y esto yo no lo puedo hacer por ti. Esto tiene que ser un deseo tuyo. Pablo no pudo abrirle los ojos del entendimiento a la iglesia de Éfeso. Solamente le decía, mi oración es que ustedes puedan entender. Mi oración es que ustedes puedan comprender. Mi oración es que ustedes sean llenos de sabiduría y reciban la revelación necesaria. Esto es algo que tú y yo necesitamos querer. Esto es algo que tú y yo necesitamos hacer. Es algo que necesitamos desear que suceda en nuestra vida. Tiene que ser de manera intencional, porque de manera automática no sucederá. Tiene que ser de manera intencional. Yo tengo que negarme a mí mismo. Era lo que Pablo decía. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Tú y yo tenemos que crucificar esta carne, nuestra mentalidad, nuestro estilo de vida. Por eso nuestro pensamiento no se debe dirigir o no debe ser dirigido a que yo me sienta bien por los placeres que el mundo me ofrece. Porque aunque no me sienta bien porque no tenga placeres que el mundo me ofrezca, que mi mente, mi conocimiento, la capacidad de yo poder verme en la escritura me diga que estoy viviendo a la altura del buen varón perfecto. Que la palabra hoy que ha sido sembrada de ninguna manera corre el peligro de ser arrancada. De ninguna manera corre el peligro de ser echada a perder, sino que produzca en ti el fruto que Dios quiere que produzca para la gloria y para la honra del Señor. Ponte de pie en esta mañana.